Con este esquema voy a explicar la vida entera, todas las vidas, tu vida, mi vida. Va a ser un poco largo, pero en futuros vídeos iremos tratando cada parte del esquema por partes. Pero voy a explicarlo tranquilamente, ¿de acuerdo? Tú eres paz, tanto antes de nacer como después de morir, tú eres paz. Y lo que tú sientes en tu interior es la paz que eres. Teniendo eso claro, es lo que buscas, es lo que pierdes y es lo que buscas. Ahora te voy a decir cómo lo pierdes, cómo lo buscas y cómo lo podrías encontrar. Cuando naces, al cabo de poco tiempo, te empiezan a venir pensamientos, todo tipo de pensamientos. Tu cerebro empieza a tener todo tipo de pensamientos. Esos pensamientos son tensiones y te alejan de la paz que eres. Conforme te van alejando de la paz que eres, tú tienes miedo de esos pensamientos porque no son la paz que eres. ¿Y qué haces? Huir. Intentas huir de los pensamientos sin tratarlos. Cuando tú huyes de los pensamientos, la tensión no se va. La tensión sigue ahí. Incluso se incrementa. Y se incrementa en episodios de ansiedad y de depresión. Conforme tú no vayas haciendo casos a esos pensamientos, pues entonces, básicamente. Pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Pensamientos pueden ser de todo tipo. Es decir, desde que te levantas, por qué te levantas, cuando vas a cocinar, qué vas a cocinar, pensamientos más oscuros, pensamientos más livianos. Todo pensamiento es una tensión que te invita al movimiento. Cuando no haces ningún caso a los pensamientos y ni siquiera casi sabes de lo que estás pensando, entras en procesos de ansiedad y depresión. Yo lo que te animo es que los escuches. No solamente que los ejecutes o que hagas caso, que no hagas caso, sino que los escuches. Ese sería el primer paso para poder llevar una digna vida hacia, de nuevo, conseguir la paz. Cuando tú escuchas los pensamientos, es decir, no los ejecutas directamente, sino que los escuchas, eres capaz de emitir una especie de análisis, una especie de juicio. Y cuando tú escuchas los pensamientos, te das cuenta de que los pensamientos vienen del ego, de la cultura, de la educación, del género, de los instintos o de la supervivencia. Y que esos pensamientos te hacen que compares, te hacen sentirte separado y te hacen hacer juicios. Incluso esos pensamientos te envían al pasado y te envían al futuro. Cuando tú eres capaz de, escuchando los pensamientos, dictaminar que todo esto ocurre en los pensamientos que tienes, te das cuenta de dos cosas. La primera cosa, que tú no eres los pensamientos, tú eres una entidad que puede escuchar los pensamientos. Y la segunda cosa que te das cuenta es que tus pensamientos, que no son tú, pertenecen a un conjunto de características que tú no has elegido. Una vez te has dado cuenta de que tus pensamientos pertenecen a todo este conjunto de variables, empiezan a hacer en ti una especie de pequeña empatía y comprensión por el mundo que te rodea. ¿Qué pasa? Que a lo mejor decides quedarte aquí y vuelves a estos pensamientos y vuelves a la tensión, porque no nos olvidemos que todos estos pensamientos siguen siendo tensión y ruido. Entonces yo te animo que una vez sepas que no eres los pensamientos y que los pensamientos que tienes existen porque has nacido en un lugar, porque te han educado de una manera tal, es decir, todo ese conjunto de cosas que tú no has elegido, yo te animo a que escuches más profundamente. Cuando tú escuchas más profundamente y sabes que no eres los pensamientos, llegas a las emociones. Y de repente te crees que eres las emociones. Y las emociones te llevan al ego, te llevan a las heridas, te llevan a los traumas, a la victimización, a los instintos y a la supervivencia. Y a los impulsos. Las emociones que sientes, de repente te sientes como que tienes miedo, o que necesitas algo por pasión, o que cualquier tipo de emoción. Te crees que eres las emociones y entras de nuevo en una rutina de emociones, pensamientos, tensión, emociones, pensamientos, tensión. Las emociones no te quitan tensiones, sino las incrementan. Cuando yo te animo, una vez más, que escuches de nuevo. Cuando tú escuchas y pasas estas dos zonas, podríamos decir que estas dos zonas son las zonas de la procrastinación. Es decir, que en estas dos zonas tú estás procrastinando, tú estás muy centrado en ti, estás muy centrado en tu ego y estás muy centrado en los pensamientos que te vienen de una cultura determinada tal, o las emociones que arraigan también de determinados traumas, determinadas heridas, determinadas expectativas. Todo esto suele estar en el pasado y en el futuro.
¿Qué pasa si escuchas un poco más? Cuando escuchas un poco más profundamente, entonces llegas a la pulsión superficial o a la actividad ilusoria. Aquí ya tu vida empieza a tener sentido y dejas de procrastinar y te metes en determinadas actividades. A poco que profundices un poquito más, entenderás que tu vida tiene un sentido al realizar determinada actividad, en principio para ti o para la sociedad, pero estás ya como muy metido en el orden del trabajo y que el trabajo o cualquier actividad que tú tengas en tu vida tiene un sentido para ti, un sentido de vida. En principio es una actividad ilusoria, sí que hay menos tensión, porque cuando te pones a hacer actividades, digamos que hay ciertas tensiones que ya no están en la procrastinación, sino que están en la actividad, y empieza a crear una actividad con sentido. Empiezas a tener creatividad, empiezas a entender que es consciencia, a lo mejor te da por hacer arte, y tienes una sensación de flujo. Aquí aparecen conceptos como la suerte y las sincronías, es decir, lo que comentan de que la suerte no te llega si no te pilla trabajando, que la suerte te pille trabajando. Quiere decir que tú estás en un estado de flujo interno, en un estado consciente, y que la suerte, las coincidencias o las sincronías ya te van llegando porque tú ya estás dentro de una consciencia global activando tu consciencia. Entonces tú aquí ya empiezas a vivir con un poquito de menos tensión y básicamente aquí es donde te anima el capitalismo a que existas, básicamente a que entres en una estructura de trabajo. Pero, en cierta manera, cuando estás aquí y profundizas un poco y pasan los años y demás, te sientes un poco esclavizado. Y tú dices, ¿por qué? Porque ¿qué sentido tiene esta actividad que yo estoy realizando para la sociedad o para mí mismo? Que hay dos niveles, o lo haces para la sociedad o lo haces para ti mismo. Estás un poquito más para acá o estás un poquito más para acá. ¿Qué sentido realmente tiene? ¿Realmente esta actividad que me trae paz es la paz que yo soy? ¿Soy la actividad? Obviamente no. Entonces yo te animo a que escuches un poco más y entonces te nace la pulsión vital. En la pulsión vital, la actividad ya no tiene tanta importancia. Tiene importancia el porqué de la actividad. Tiene importancia la sensación que te da cualquier actividad. ¿Por qué? Porque cualquier actividad, ¿a dónde te empuja? Es al presente. Y es en el presente donde a ti te gusta estar. Porque el presente es de las primeras cosas que puedes empezar a llamar verdad. Entonces, cuando tienes esta pulsión vital y empiezas a conocer que quieres estar en el presente, ya te van dando un poco más igual las actividades que haces y te importan más lo común, el amor, el sentir y la consciencia. Cuando tienes aquí y ya haces las cosas por amor, básicamente, es decir, das tu energía por el simplemente hecho de estar vivo, porque amas la vida sobre todas las cosas, empiezas a entender qué es el balance cuerpo, mente y espíritu. En principio, probablemente, cuando has llegado ya a estos niveles, has llegado a determinados niveles de edad también, y empiezas a comprender que tu cuerpo te emite tensiones, que tu mente te emite tensiones y que tu espíritu te emite tensiones. Y probablemente a través de la escucha de tu cuerpo llegas a tu mente y llegas al espíritu. Aquí hay una correlación que haré en un futuro vídeo con los diferentes yogas que hay, pero eso será en un futuro. Cuando tú, a través del balance cuerpo, mente y espíritu que deseas obtener, porque te lleva al presente, porque te lleva al amor, porque te lleva a sentirte bien, dando igual las circunstancias externas, algo que en todo esto no pasaba, pero en este nivel de profundidad de escucha sí que empiezas a sentirte bien dando igual cualquier cosa que pase a tu alrededor, puedes llegar y escuchar más profundamente y llegas al silencio. Cuando ya llegas al silencio, la sensación es de unidad con la totalidad. Y cuando llegas a la unidad con la totalidad, llegas de nuevo a la paz que tú siempre has sido. Este es el esquema básico. Hay conceptos y hay cosas que se pueden explicar con este esquema. Por ejemplo, la izquierda y la derecha, los movimientos políticos se pueden explicar. Las religiones se pueden explicar. Básicamente yo no me he encontrado nada que no se pueda explicar con este esquema y te dejo en los comentarios, puedes preguntarme cualquier cosa. Pero claro, tú dirás, vale, ¿qué es el sentido de la vida? Si soy paz y termino siendo paz, ¿qué ha pasado en todo esto? Que es un mareo. Bueno, bajo mi punto de vista, y si lo analizamos con un poquito de lógica, esta paz y esta paz no son exactamente la misma, porque aquí hay un proceso de aprendizaje. En este proceso de aprendizaje, que es bastante